7 relatos paranormales descubiertos que embrujan a quienes viven en el campo. La noche en la aldea era densa, una atmósfera de misterio y miedo se cernía sobre los campos. Mariana, madre soltera, apenas podía conciliar el sueño. Sus días se llenaban de trabajo en el campo, pero la noche traía consigo el eco de los llantos que salían del bosque. Ahora la calma se rompía con la llegada del terror. Su hijo, pequeño y amedrentado, había estado hablando de un niño que moraba en las sombras, un niño que susurraba secretos desde lo profundo del bosque. En medio de sus pensamientos, el teléfono sonó. Un número desconocido. El corazón de Mariana se aceleró, un sudor frío recorrió su espalda. Al contestar, una voz grave reverberó en el auricular, como un eco del más allá. «Sé lo que has hecho», dijo la voz, y cada palabra parecía atravesar su piel, como si una sombra oscura la envolviera. En su mente, cada detalle de su vida se desdibujaba. Una sensación de pánico le invadió. A medida que colgó, recordó las desapariciones que habían sacudido a su comunidad. Cada vez que recibía una de estas llamadas, un vecino desaparecía. El temor se expandía como un virus, nadie estaba a salvo. Las autoridades ignoraban las súplicas, risas burlonas resonaban en el aire cargado de sombras. «No hay nada de qué preocuparse», decía el comisario, con una sonrisa que solo aumentaba la desconfianza en sus corazones. Desesperada, Mariana decidió investigar. Su viaje la llevó a la cabaña de su abuela, donde encontró un antiguo diario cubierto de polvo. Historias aterradoras de pactos con espíritus malignos se deslizaron frente a sus ojos. Frases como «el bosque se alimenta del miedo» resonaban en su cabeza. A través de sus páginas descubrió que su abuela había estado protegiendo a la aldea de poderes oscuros que ahora parecían haber despertado. Cada noche, el niño de sus sueños se volvía más insistente. «Vuelve al lugar donde el suelo grita», decía, y Mariana no sabía si era su mente jugándole malas pasadas. Un sudor frío recorría su frente al recordar la voz en el teléfono. Caminaba en la cuerda floja entre la locura y la realidad. La desesperación la llevó a tomar una decisión: enfrentar sus miedos. Se armó de valor y bajo la luz de la luna se adentró en el bosque, donde las ramas parecían señalarle como si lo que buscaba se escondiera entre las sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al adentrarse en la oscuridad, el aire se tornó helado. Los árboles susurraban su nombre, las hojas crujían bajo sus pies, como si el bosque la estuviera llamando. La angustia aumentaba, como un hacha afilada dispuesta a caer. Mariana sintió que los ojos de los desaparecidos estaban sobre ella. Una risa burlona retumbó en el aire, y un escalofrío le recorrió la espalda, mientras un grito desgarrador rompía el silencio. La oscuridad la envolvió completamente, y de repente supo que la verdad que buscaba podía costarle más de lo que había imaginado. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir lo que acechaba en esos bosques malditos? Mariana avanzó con cautela. Cada paso resonaba en el silencio abrumador como un llamado a los espíritus del bosque. Las sombras parecían moverse a su alrededor, haciéndola sentir pequeña e insignificante. La risa burlona volvió a resonar, esta vez más cerca, como si algo o alguien estuviera disfrutando de su temor. Solo un poco más, se repetía en su mente, mientras el corazón latía con fuerza. De repente, el aire se tornó más frío, y un viento helado atravesó los troncos de los árboles como si giraran en torno a ella. Los susurros se intensificaron, cada palabra un eco de advertencia. «El suelo grita», resonó una vez más en su mente,
y sus ojos se quedaron fijos en un claro que emergía entre las sombras. Al llegar, vio el suelo agrietado, como si algo monumental hubiera hecho temblar la tierra. Las grietas estaban cubiertas de un lodo oscuro y viscoso que parecía moverse por sí mismo. Una sensación de revulsión la llevó a dar un paso atrás, y casi automáticamente una visión de su hijo apareció ante ella. Su carita asustada, los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué harás, Mariana?», se preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla. Era el instinto materno gritándole que regresara, que salvar a su hijo debía ser la prioridad. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad la empujaba a descubrir la verdad que había estado ocultándose entre los árboles. Tomó aire, y al hacerlo, el aroma a hojas muertas y a algo más metálico llenó sus pulmones. Una voz átona surgió del lodo. «¿Por qué has venido, madre?». La voz resonó en su cabeza como un eco enloquecido. Mariana se puso rígida, el terror la atravesó. ¿Quién hablaba? ¿Era el niño en quien había estado pensando? Sin responder, comenzó a retroceder lentamente. Justo cuando dio media vuelta, la risa burlón explotó, y una figura pequeña emergió del claro. Era un niño de aproximadamente 5 años, su piel pálida casi destellaba en la penumbra. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, y su sonrisa era inquietante, como si supiera algo que ella no. «Yo te esperé, no te asustes, solo quiero jugar», dijo el niño. Su voz sonaba como el susurro de un viento muy lejano. El horror se instaló en el pecho de Mariana, su mente al borde de la locura. «No quiero jugar contigo, déjame en paz», gritó, pero dio un paso hacia atrás y resbaló en el lodo. Esa caída fue su perdición. El barro oscuro se adhirió a ella como si tuviera vida propia. Intentó levantarse, pero el lodo se hizo más denso, más pesado. Su grito de desesperación se perdió entre los árboles mientras el niño se acercaba, su risa resonando como un canto de un ángel caído. Mariana se debatía en vano, pero ya no podía hacer nada. La oscuridad se tragó su desesperación. Un eco de maldad destelló en sus pensamientos. Sintió que el bosque se cerraba sobre ella, como si lo que había despertado ahora quisiera cobrar su precio. «Tu miedo es mi regalo», susurró la voz, mientras la risa se convertía en un coro. En la penumbra, el rostro del niño fue el último recuerdo que guardó, su risa resonando aún mientras las sombras la rodeaban. ¿Qué pasaría después? ¿Lograría escapar del lugar que la había atrapado? ¿O se convertiría en parte de la leyenda oscura del bosque? El último eco resonó en su mente, mientras una sensación de desesperanza la abrumaba. La siguiente llamada sería para su hijo. ¿Tendría el valor de buscarlo antes de que fuera demasiado tarde? El barro parecía querer devorar a Mariana, apretando su piel como brazos invisibles que la sujetaban con fuerza. Cada intento de liberarse solo la hundía más en la negrura, mientras el niño se acercaba con su enigmática sonrisa. La risa se transformó en un eco continuo, un zumbido que llenaba su mente hasta ser el único sonido que conocía. «Quiero jugar», murmuró el niño de ojos brillantes, y Mariana sintió que su corazón latía más rápido. No podía creer que este ser, tan similar a su hijo, pudiera tener intenciones tan oscuras. Pero no había tiempo para reflexiones. La angustia parpadeaba en su interior, necesitaba escapar mientras aún tenía fuerza. Con una súplica silenciosa, tiró de sus brazos y piernas, buscando liberarse del abrazo mortal del lodo. No podía rendirse, su hijo la necesitaba, y el terror de perderse en ese lugar la impulsaba como una energía desconocida. Con cada zancada que lograba avanzar, las risas del niño se convertían en un grito agudo, llenando el aire con una mezcla de diversión y locura. Pero el niño no se detuvo, seguía acercándose, arrastrándose de una forma que no parecía normal. Lo que debía ser un juego se tornaba en una escena de pesadilla, una danza macabra en la que Mariana no era la protagonista. Su rostro pálido parecía anhelar algo más que compañía, deseaba absorber su miedo, su desesperación.
De repente, un pensamiento aterrador la atravesó. ¿Y si el niño la quería ver como parte de él, como una sombra atrapada, como un eco de su sufrimiento? «No quiero jugar contigo», gritó una vez más, pero la voz se tornó en el llanto desolador de una madre que ve el peligro inminente. Al mirar hacia atrás, vio que la oscuridad del bosque se acercaba, una neblina pesada que se arrastraba, deslizándose sobre el suelo con intenciones sombrías. ¿Qué era eso? ¿Acaso todo el bosque había tomado vida para seducirla hacia su perdición? En ese instante, su instinto despertó, y con un esfuerzo descomunal se lanzó hacia una dirección desconocida, esperando que la salida existiera. Corrió sin rumbo, saltando sobre raíces expuestas, la bruma pareciendo querer atraparla, envolviendo sus extremidades. El eco del niño la seguía, cada vez más cerca, como un latido que salía de su propia cabeza. De repente, sintió que una mano fría tocaba su espalda. Instintivamente, se estremeció y giró. ¡No! Era otra figura, un rostro más conocido, su hijo. El terror y el alivio se entrelazaron en su pecho. «Mamá», salió de los labios de Nicolás, rodeado de esa misma penumbra. Pero sus ojos eran diferentes, tenían el brillo del niño del claro. Se dio cuenta con horror de que tenía la misma sonrisa. Era como un reflejo malévolo de lo que ella había visto momentos antes. «Nicolás, corre», gritó, intentando avanzar hacia él, pero las sombras comenzaron a tragar a su hijo. Ella se lanzó hacia adelante, alargando la mano, pero la risa del niño terminó de envolverlos. Un grito de angustia se quedó atrapado en su garganta, mientras comprendía que estaban atrapados por la misma fuerza que había intentado dedicarle a su miedo. Las sombras se intensificaron, mientras la risa se elevaba a un clamor. El pánico la invadió, y todo se tornó negro. Pero cuando Mariana pensó que finalmente se rendiría, esa voz emergió de las sombras. «¿Es todo lo que puedes dar, madre? ¿Vas a dejar que el miedo te consuma?» Era el eco del niño del bosque, pero esta vez era un susurro de desafío, como si le ofreciera una opción, su vida a cambio de la del niño. ¿Qué haría? ¿Cedería a la oscuridad o lucharía, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso de salvar a su hijo? La vida se había vuelto un verdadero juego, y en sus manos estaba la decisión más aterradora de su vida. La penumbra la envolvía, un último respiro, antes de decidir. «¿Tienes lo que se necesita, Mariana?», resonó el eco mientras la neblina se perfilaba cerca, a ojos de una madre, en la encrucijada de una verdad horrible. Sería capaz de enfrentar lo que venía. Las sombras parecieron cobrar vida, retorciendo su forma mientras el eco del niño resonaba en la mente de Mariana, invitándola a un juego cuyas reglas eran desconocidas y aterradoras. Su corazón palpitaba con fuerza, pero en medio del pánico, una chispa de determinación surgió. Sabía que no podía rendirse, que no podía dejar que el terror le robara a su hijo. «¿Qué quieres de mí?», gritó, cada palabra impregnada de desafío. Las risas alrededor de ella se extinguieron brevemente, dando paso a un silencio incómodo. Pero el niño del claro no ofreció respuesta. Su sonrisa se acentuó, mostrando dientes que parecían más espinosos de lo normal. «¿Tienes miedo de perderte a ti misma, madre?» «Este es un juego de supervivencia», murmuró la voz, su tono ahora más profundo, como el suelo que la aprisionaba. Mariana sintió cómo el barro se apretaba aún más a su alrededor, y supo que el tiempo se acababa. Recordó la última vez que vio a Nicolás reír, corriendo libremente en el parque. Su pequeño mundo estaba lleno de luz y alegría, y ese recuerdo le dio fuerza. Se concentró en él, en la esencia de lo que significaba ser madre,
apretando los dientes mientras luchaba contra la asfixiante negrura que quería consumirla. Con un gesto repentino, cerró los ojos y se recordó a sí misma empujando el barro, como si la fuerza de su amor pudiera abrirse camino entre las sombras. «No, no me vas a quitar a mi hijo», declaró con furia. A su alrededor se sentía un tirón, como si la oscuridad se frenara momentáneamente ante su determinación. Pero el niño no estaba dispuesto a dejarla ir. «El miedo no se libera tan fácilmente», susurró, convirtiendo cada palabra en un chillido que reverberaba en el aire como un canto de sirena. Sin embargo, Mariana decidió arriesgarlo todo. Aunque sabía que el precio podía ser su propia vida, su amor por Nicolás era más poderoso que sus propios temores. Con una fuerza desmedida, extendió ambos brazos hacia el niño. «Te elijo a ti, Nicolás, no a esta oscuridad», gritó, sintiendo cómo las sombras retrocedían brevemente. La imagen de su hijo en su mente se iluminó, como un faro en medio de la neblina. Creía que su amor podía rescatarlo, incluso del abismo más oscuro. Pero cuando Mariana abrió los ojos, lo que encontró la llenó de horror. Nicolás, con la misma sonrisa perturbadora del niño del claro, había crecido en esa sombra, convertido en una versión distorsionada de sí mismo. «¿Por qué no quieres jugar, mamá?», preguntó, su voz ahora un eco escalofriante que heló la sangre de Mariana. «No eres mi hijo», balbuceó, la desesperación recogiéndose en su pecho. La risa del niño que había deseado jugar con ella ahora sonaba como un grito desgarrador. La realidad comenzó a desvanecerse, y en su lugar una visión aterradora tomó forma. La silueta de su hijo aparecía, y detrás de él la sombra del niño del bosque se movía con ansias. Mariana sintió la verdad caer sobre ella. Podía realmente perder a su hijo y, en cambio, quedarle con la esencia oscura que lo pretendía reemplazar. La pregunta quedó suspendida en el aire, como el último aliento antes de una tormenta, mientras el eco de la risa se convertía en un crescendo aterrador. Con un grito desgarrador, la neblina se cerró sobre ella nuevamente, y la lucha apenas estaba comenzando. «¿Estás lista para jugar, madre?», resonó la voz, mientras las sombras danzaban alrededor, esperando su decisión. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se ocultaba en ese laberinto de miedo? La respuesta la llevaría a una elección espantosa que definiría no solo su destino, sino él, de su hijo para siempre. Mariana respiró hondo. El aire pesado y frío le quemaba la garganta. Sus manos, atrapadas en una prisión de barro, empezaron a sudar. «Debo liberarme, debo encontrarlo», pensó, mientras la oscuridad pulsaba a su alrededor como un corazón latente que la llamaba. La figura de su hijo, esa sombra retorcida que se hacía pasar por Nicolás, murmuraba con una voz de eco distante. «No te alejes de mí, madre. Estoy aquí, siempre he estado aquí». Cada palabra era como un alfiler en su piel, cada risa un destello de una memoria que se le escapaba. No podía permitir que ese monstruo capturara su amor, ni que se apropiara de su hijo. «¿Por qué no iluminas este juego, niño? ¿Por qué no me muestras qué hay detrás de esas sombras?», gritó Mariana, sintiendo que su desafío se perdía entre las risas de los espectros. Pero al parecer su valentía hizo eco en lo profundo de la penumbra, porque la figura del niño se detuvo. «¿Iluminar? ¿Quieres ver la verdad? Quizás eso sea justo lo que necesitas», dijo con una sonrisa grotesca, sus ojos centellando con oscuridad y misterio. De repente, el barro que la aprisionaba pareció desvanecerse en una neblina gris, revelando un paisaje surrealista. La luz tenue de una luna que no pareció nunca brillar iluminaba un sendero tortuoso que se adentraba en el bosque. Mariana sintió un impulso, un llamado a seguir ese camino extraño.
Mientras avanzaba, percibió el eco distante de voces, risas de niños, y entre ellos el sonido del dulce canto de Nicolás. «Mamá, ven aquí». Era él, era su voz, hermosa y pura, pero con un tinte que la hacía temblar de miedo. Adentrándose más en el sendero, se dio cuenta de que cada paso iba acompañada de sombras siniestras que danzaban a su alrededor como espectadores ansiosos. Al mirar atrás, vio la figura del niño del claro hacer su aparición. Ahora, flotando a un lado, su sonrisa era más amplia y atormentadora. «La verdad, madre, aquí está. Una vez que lo veas, no podrás volver atrás», susurró el niño, y junto a él aparecieron otras visiones. Recuerdos de momentos felices con Nicolás, pero distorsionados. El parque donde habían jugado, ahora con sombras tenebrosas en cada rincón. El sonido de su risa, ahora transformado en un grito estridente que rasgaba el aire. Cada recuerdo parecía burlarse de ella, mostrándole lo que había perdido y lo que podía perder. El camino se bifurcó y Mariana se detuvo, el horror creciendo en su pecho. Una senda la llevaba directamente hacia su hijo, pero la otra se perdía en la negrura impenetrable. «¿Qué decidirás, madre? El amor no siempre es suficiente», retumbó el niño del claro. Ella no quería dejarse doblegar por el miedo, pero la tentación de seguir la voz de su hijo era abrumadora. Un impulso primitivo la llevó hacia la sombra familiar. «Nicolás, espérame», susurró, pero cada paso que daba la llenaba de terror, como si la esencia de su hijo perdido se alejara un poco más, arrastrado por la oscuridad. Mientras se acercaba, una frialdad le recorrió el cuerpo. «¿Qué pasa si lo que encuentro allí no es él? ¿Qué dejaré atrás si sigo?», pensó, el dilema desgarrando su corazón. Las risas se tornaron burlonas, resonando en su mente, tejiendo su miedo con hilos de duda. La sombra de Nicolás se desvanecía lentamente, y con un último esfuerzo, Mariana giró sobre sus talones, pensando en la otra senda. «No, no dejaré que me roben a mi hijo», gritó, sintiendo que algo crujía en el fondo de su ser, como si la decisión misma abriera un nuevo camino en su destino. Un grito desgarrador emergió de su pecho mientras volvía al sendero oscuro, pero la espada del temor cortó su corazón. La risa del niño del claro resonó en sus oídos. «El juego apenas comienza, madre». Mariana sintió que la neblina la envolvía de nuevo. ¿Podría encontrar una salida? ¿Podría salvar a su hijo antes de que fuera tarde? Mientras se adentraba más en la oscuridad, el pánico la perseguía como una sombra, y un sentimiento helado y profundo se asentó en su estómago. Esta vez, el verdadero juego comenzaba. Mariana sintió como si los confines de su mente se desgastaran con cada paso. Sus pies se hundían en una niebla espesa y pesada que parecía alimentarse de su desesperación. «No hay salida», pensó, con una mezcla de angustia y determinación. Pero había una voz, un filo de esperanza en el abismo de su mente, que la empujaba a seguir adelante. La risa siniestra del niño resonaba como un eco que perforaba su cordura. «Estos son los recuerdos que has decidido ignorar, madre, pero son tan reales como yo», susurró, rozando su oído con un frío que la paralizaba. Mariana se abrazó a sí misma, sintiendo el escalofrío de lo desconocido. Cada pasaje de esta gélida noche parecía sugerirle que la verdad era mucho más amarga de lo que había imaginado. Las sombras alrededor comenzaron a cobrar forma, algunas con rostros conocidos, pero las miradas eran vacías y carentes de vida. Un viejo amigo de la infancia apareció, su risa llena de alegría transformándose en un lamento. «No olvides lo que has dejado atrás, Mariana», murmulló, señalando una dirección que se volvió más tenue a medida que ella retrocedía. Mariana sintió un tirón a su corazón. Esas eran las caras de los que había perdido, de los que habían caído en la oscuridad y jamás regresaron.
No puedo enfrentar esto, pensó, intentando cerrarse en un capullo de negación. Avanzó, cada paso la conducía hacia la voz de su hijo. Con cada movimiento, las visiones se retorcían en un remolino de luz y sombra. Pasillos oscuros de su hogar, la habitación de Nicolás con sus juguetes esparcidos como si él aún estuviera allí. El niño del claro apareció nuevamente, su figura más definida. Ahora ves lo que he visto, ¿verdad? Todo lo que se ha ido, todas las decisiones. Fatales. Deja que la oscuridad entre en tu corazón, Mariana. Es más fácil que resistir, dijo con una voz armónica, como el canto de un sirena que invita a su muerte. ¡No!, gritó, la rabia y el miedo explotando en su pecho. No podía dejar que ese ser se alimentara de su dolor. Recogió fuerzas, desafiando todo lo que lo rodeaba. Soy su madre, lucharé por él, cueste lo que cueste, se juró a sí misma, aferrándose a la esperanza como un faro en medio del tormento. Con una determinación renovada, dio un paso hacia adelante, encontrando un camino que emanaba luz. Sabía que era el camino equivocado para enfrentar la verdad. La risa se tornó en un grito de desdén. Así que decides enfrentarte a la oscuridad, verás lo que te espera al otro lado de esta elección, dijo el niño, sus labios curvándose en una mueca escalofriante. Mariana alcanzó el rayo de luz, pero algo frío la agarró del brazo, la detuvo en seco. Era la sombra de la desesperanza, sus garras apretaban con fuerza. ¿Y qué te hace pensar que salir de esta oscuridad te llevará a él? El juego necesita un sacrificio, y quizás tú seas la pieza clave, susurró la oscuridad con un aliento gélido que le erizó la piel. Con un último esfuerzo, se liberó del agarre, temblando de terror y determinación. Sin mirar atrás, se lanzó hacia el resplandor, hacia el eco de la voz de su amado hijo. Pero antes de alcanzarlo, la oscuridad se abalanzó sobre ella, un remolino voraz que tragaba la luz. La inundación de sombras la hizo caer, se sintió ligera, ingrávida, un momento fugaz de paz antes de que el terror la envolviera de nuevo. ¿Qué has decidido, madre? ¿Preparada para perderlo todo? Resonó el niño, su risa helada rebotando en las paredes invisibles de la oscuridad. Mariana, sintiendo la tentación de rendirse, recordó su amor inquebrantable. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que realmente la esperaba al final de este camino tenue? Atrapada entre el amor y el horror, una pregunta surcó su mente. ¿Qué estarás dispuesta a sacrificar por la verdad? Mientras la oscura nebulosa parecía cerrar el cerco a su alrededor, Mariana gritó, «No me detendré aquí». Y con esas palabras resonando en el eco de la noche, las sombras agitadas se hicieron más densas, pulsando como si estaban a punto de revelar su oscuro secreto. Mariana, sintiendo cómo la presión de la oscuridad la envolvía en un abrazo frío e implacable. Las risas del niño retumbaban en su mente, tan cercanas, tan hirientes. Se dio cuenta de que ya no estaba sola. Sombras que antes eran figuras vagas danzaban a su alrededor, tomando forma, reafirmando la presencia de aquellos que había perdido. Entre ellas, la de la antigua ama de llaves del vecindario, cuya mirada vacía parecía reclamarle algo perdido. ¿Por qué no recuerdas? ¿Por qué no luchas por lo que más amas? Le susurraba la mujer, su voz envolvente como un hilo. El lado que escurría entre las sombras. Mariana intentó concentrarse, pero su visión se nubló por las lágrimas que brotaban sin control. No puedo enfrentar esto, pensó, sintiendo cómo el miedo se alzaba como un titán en su pecho, demasiado grande para ser vencido. Pero entonces, entre esas sombras, una figura se destacó. Una emoción potente y tan familiar la invadió.
Era Nicolás, su pequeño rostro, llenito de vida, sonriendo como solía hacerlo antes de su ausencia. «Madre», susurró el niño, cada palabra un eco de inocencia que desgarró el corazón de Mariana. «Te he estado esperando. No dejes que se lo lleven todo. Ven hacia mí». Las sombras se agitaron, como si intentaran absorber la luz que emanaba de ese rostro sonriente. Mariana, desesperada, extendió la mano hacia él, pero la apariencia de Nicolás se tornó etérea, flotando en el aire grisáceo, dispuesto a desvanecerse. «No, no te vayas, por favor», gritó, mientras la desesperación la invadía. Las risas rompieron su súplica, transformándose en burlas crueles que la desgarraban. «Sigue adelante, ¿acaso no quieres aprender la verdad?», repetían las voces, formando un coro macabro. Con cada segundo que pasaba, la luz se hacía más tenue y la claridad de su hijo más distante. Las sombras parecían reírse de su lucha, como si cada intento que hacía de salvar a Nicolás estuviera en vano. La risa del niño sombra se volvió estridente y dolorosa, resonando en sus oídos, disolviendo su voluntad. Mariana se sintió caer. La niebla devorando su esencia, cada fragmento de coraje se deslizaba entre sus dedos como el agua. No quería rendirse, no quería perder a Nicolás, pero cada vez que pensaba que podía encontrarlo, una sombra lo absorbía, lo cubría. «Tendrás el valor de enfrentarlas, madre. La verdad duele más que 1000 sombras», murmuró la figura de Nicolás con tristeza. La voz de la oscuridad reverberó en su mente. «Todo sacrificio tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a perder para reclamarlos?». Mariana sintió su corazón latir con fuerza. Fue en ese momento de absoluta desesperación que encontró la verdad, lo que había ignorado durante tanto tiempo. No solo estaba luchando por Nicolás, sino por todos aquellos espíritus atormentados que también estaban atrapados, anhelando ese amor que ella guardaba. «Mamá, ven, no tengas miedo», nuevamente rasgó el corazón de Mariana. Y ante esa verdad recordó la conexión irrompible que jamás podría ser truncada por sombras. «Los amaré y no permitiré que se lleven mi amor», proclamó, reconociendo la fuerza dentro de ella. De repente, una luz comenzó a emerger, con cada palabra cargando más que solo esperanza, sino un compromiso, un desafío a las sombras. La risa se tornó en gritos de horror, porque empezaba a entender. En su interior había un poder que podía liberar tanto a su hijo como a los demás. Como un torbellino, la luz se intensificó, desdibujando las sombras que se aferraban a su angustia. Pero entonces, un grito desgarrador resonó por el abismo. «No lo permitas, necesitan a alguien más, alguien que sacrifique. Tú podrías serlo». Mariana, aún inmersa en su determinación, sintió una punzada helada a su espalda. La oscuridad quería más, pero su amor era joven, eterno y primordial. Y allí, en el instante más oscuro, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvarlo? Las sombras comenzaron a moverse más rápido, creando un remolino intenso. Mientras el caos se desataba, Mariana avanzó, sin saber si llegaría a Nicolás o se perdería para siempre. Su destino dependería de la verdad que eligiera aceptar y del sacrificio que estaba dispuesta a realizar. La angustia y la posibilidad de otro encuentro la seguían empujando. Y así, mientras el viento aullaba y silencio desgarrador se tejía en el aire, Mariana dio un paso adelante, sin saber que lo que venía era mucho más aterrador que cualquier sombra que se hubiera cruzado en su camino. La luz que emanaba de Mariana se oscureció de repente, como si la oscuridad hubiera encontrado una grieta por donde filtrarse. Tentáculos negros, espectros arrastrándose por el suelo, empezaron a buscarla, a envolverla y asfixiarla más. La figura de Nicolás flotaba apenas a unos pasos, pero la presión creciente de las sombras hacía que ella se sintiera más lejos que nunca. «Debes seguir amando, amor es luz», gritó,
a pesar de que su voz se desvanecía entre las risas crueles que retumbaban a su alrededor. Las sombras se abalanzaron sobre ella, intentando devorar su esperanza. En ese mismo instante, su corazón se aceleró. Su amor por Nicolás era potente, pero también lo era la culpa que había llevado durante tanto tiempo, un lastre que parecía querer hundirle en el abismo. ¿Qué estás dispuesta a perder, madre?, resonó una voz entrelazada con el eco de Nicolás. La pregunta se arrastraba entre el viento helado, pero Mariana no podía responder. No sabía si el precio querría convertirla en otra de las sombras, otra víctima más en la gran oscuridad que devoraba almas. Con cada susurro que surgía entre las sombras, fragmentos de recuerdos comenzaron a atravesar su mente. Su casa, su risa, la alegría de un picnic en la playa, y luego la risa partiendo en 1000 pedazos, el grito sepulcral de lo perdido. Quiso aferrarse a esos buenos momentos, y para su sorpresa, algunos recuerdos brillaron incluso en medio del horror. «Recuerda, solo hay una manera de pelear», gritó de nuevo, sosteniendo la luz que empezaba a desvanecerse en su interior. Pero las sombras, ahora más voraces que antes, se acercaron, susurros húmedos desgarrando el silencio. «Tu amor y tu dolor son lo mismo. ¿Por qué no lo sueltas? Elige el olvido. Puedes ser libre», ofrecieron, sus voces como acechantes serpientes que se enrollaban alrededor de su corazón. A pesar de la angustia, Mariana apretó los dientes y permaneció firme. «No, no dejaré ir nada. Nicolás, contigo estaré siempre. Vuelve a mí», rugió, sus palabras resonando como un trueno en la penumbra. Las risas cambiaron, se tornaron en gritos de rabia, de frustración. Las sombras intentaron arrastrarla hacia el vacío, y mientras lo intentaban, la luz brilló más intensamente. Comenzó a crecer, alimentada por su amor inquebrantable. Era como si una fuerza desconocida la impulsara hacia adelante, rompiendo las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. «Mamá, por favor», clamó Nicolás, otra vez pareciendo más real, menos una ilusión. Su voz estaba cargada de desesperación, pero también de anhelo. «No te rindas». Las sombras crujieron, comenzaron a desprenderse ante la luz. Uno de los rostros difusos que había estado en ese coro de ilusiones se dio por vencido y gritó: «¡Regresa! ¡Te lo advertimos!». Las sombras titilaron, vacilando como arena en un torbellino. Sin embargo, Mariana no podía detenerse. El pánico inicial se transformó en una valentía descarnada. Con cada paso hacia Nicolás, se sentía más fuerte, menos como una víctima, más como una guerrera enfrentando a sus demonios. «Nicolás», gritó, su voz atronó, mientras la luz se abrazaba a ella con una fuerza renovada. Con un movimiento, la luz se expandió, disipando más sombras que parecían consumirla. Pero su confianza se tambaleaba. ¿Podría realmente romper el ciclo de dolor y pérdida? Y así, en ese enfrentamiento entre la claridad y las sombras, una verdad oscura surgió. Alguien más estaba allí, observando, acechando en las sombras. No era solo la oscuridad quien dominaba el espacio. Había un fervor sediento de vidas, un ser que quería que Mariana fuera parte de su plegaria. «Ahora es el momento de elegir», resonó una voz profunda y gélida. «La sombra o la luz, la vida o la muerte, el amor o el olvido». Mientras la incertidumbre giraba rápidamente en su mente, Mariana sintió que el tiempo se paralizaba. ¿Qué decisión tomaría? ¿Por su hijo, por los que esperaban, o se dejaría llevar por la misma oscuridad que una vez pensó haber superado? La lucha por el alma de Nicolás no había sido solo una batalla física, sino una guerra que cambiaría todo lo que ella conocía. Y en ese feroz instante, Mariana tuvo que decidir, pero la oscuridad nunca se rinde fácilmente. En silencio, las sombras se agitaron, preparándose para dar su próximo golpe. Y un nuevo grito resonó en el aire. Esta vez era un grito de alguien más. «Por favor, no te lleves a mi madre». La voz rompió en 1000 pedazos la penumbra que la rodeaba, revelando una revelación aún más oscura. Las sombras temblaron al escuchar aquel grito desgarrador, como si recibieran una razón más para avanzar sobre Mariana.
Su corazón latía frenéticamente, mientras la confusión la invadía. ¿Quién había llamado? Y sobre todo, ¿a quién pertenecía esa voz? «Nicolás, estoy aquí, te prometo que no me iré», gritó, con la esperanza de que su respuesta lo alcanzara, de que la luz entre ella y su hijo fuera lo suficientemente intensa para mantener a raya a las sombras. La opresión en el aire a su alrededor se intensificó, los murmullos de pánico elevándose en un crescendo que llenaba su mente de ecos abrumadores. ¿Esa voz? «No es para ti, madre», murmuró una sombra oscura, apenas visible entre la neblina. «Es un eco del pasado, un susurro de la desesperación». La criatura se deslizó hacia ella, sus ojos vacíos reflejaban la angustia infinita de innumerables almas atrapadas. «¡Cállate!». Mariana levantó su mano, deteniendo a la sombra momentáneamente, pero su fuerza se disipaba. La luz que había generado comenzaba a titilar, como una vela en medio de una tormenta. Recordar a Nicolás, su amor y su risa, le daba fuerzas, pero la culpa también la consumía. Era un fuego que amenazaba con devorarla por dentro. A lo lejos, las risas de los espectros se tornaron crueles, como un coro que se alimentaba del miedo ajeno. ¿Te eliges a ti misma o a él? ¿Qué es más importante, tu amor o tu dolor? La propuesta era tenue, pero hiriente, llevándola a un estado de deliberación incomprensible. «Yo elijo a Nicolás», exclamó, pero la voz no sonó tan firme como deseaba. Las sombras palpitaban, esperando su elección. La figura de Nicolás, por un breve instante, pareció acercarse un poco más. Su desesperación era un reloj de arena que agotaba el tiempo antes de una tormenta. «Por favor, ayúdame», gritó de nuevo el niño. Su rostro se marcaba de terror. Mariana se sintió desgarrada al verlo sufrir. El amor se convertía poco a poco en una agonía. ¿Cómo poder hacer algo, pero no poder alcanzarlo? «Tu amor va más allá de lo que cree», susurró la sombra, ahora más grande, más imponente. «Cede y elige el olvido. Es un sacrificio necesario». Las tentaciones eran dulces, susurrantes, como un veneno recorriendo sus venas. ¿Sería el olvido la única salida de su sufrimiento? Mariana recordó el indicado día en que se había dejado consumir por el remordimiento. La elección de aferrarse a lo triste había traído consigo un remarcable dolor. Miró hacia donde su hijo había aparecido. «No puedo perderte, Nicolás», murmuró. Sin embargo, el aire se tornó frío. Las sombras se arremolinaron, confundiendo todo, arrastrándole hacia lo desconocido. «Entonces sufre. El sufrimiento trae expansión, te lo haremos entender». Las palabras retumbaron en su mente y, sintiéndose asfixiada, Mariana gritó. La luz chisporroteaba, tenía pequeñas dosis de esperanza aún. «No voy a sufrir más, no te temo», clamó con un aliento que en su interior se sentía como fuego. «Mamá, por favor». La voz de su hijo resonó una vez más, pero esta vez no era solo un eco. Entonces Mariana lo vio. Un pequeño ser agarrado del borde de las sombras. Su silueta era borrosa, sus ojos grandes, llenos de un temor que helaba la sangre. «No, Nicolás, no», gritó, dándose cuenta de que había algo más que solo la lucha consigo misma. La sombra se estaba acercando a él, como un depredador tras su presa. El terror la invadió, y el impulso de salvarlo la impulsó a ir hacia él, aun sabiendo cuánta vulnerabilidad eso significaba. Pero antes de que pudiera moverse, las sombras se abalanzaron sobre ella, sus tentáculos, aterradores, agarrándola con fuerza. «El amor no es suficiente, olvídalo todo». Entonces todo pareció desvanecerse, las luces se apagaron y se sintió caer en un abismo del que no creía volver a emerger. «¡Despierta! ¡Despierta!», gritó esa voz, cobrando vida una vez más. Era familiar, y entonces entendió.
Era su propia voz, su esencia retorciéndose en un mar de desesperación y ceguera. Mariana comprendió que su lucha apenas había comenzado, y en ese mismo instante un estremecimiento recorrió su corazón. «No te lleves a mi madre», sonó otra vez entre las sombras, desafiándolo todo, como si la oscuridad misma estuviera temiendo algo que iba más allá de su control. Era un grito de pura determinación, un desafío directo a lo más profundo de la sombra. Y así, mientras todo se oscurecía, Mariana entendió que no solo se trataba de ella y de Nicolás, había algo más, un vínculo que retumbaba en la penumbra. Las sombras comenzaron a agitarse aún más, pero esta vez el miedo no provenía de Mariana, sino de ellas. Algo emergía de su interior. «¿Qué es esto?», resonó una voz profunda, quizás de aquel ser que había estado acechando. «¿Lo estás desafiando?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de una presión abrumadora. Mariana sintió que la luz dentro de ella comenzaba a arder de nuevo. Pero el desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentar lo que acechaba en las profundidades de su corazón? Las sombras se replegaron, como temiendo la luz que estaban haciendo. Y mientras el ambiente se tensaba, una figura más emergió entre ellas, otro niño. «¡Mamá!», quedó paralizada en el horror, porque ese niño no era Nicolás. Una nueva revelación amenazaba con desgarrar su mundo una vez más. ¿Quién era ese niño? ¿Y qué atrocidad se ocultaba detrás de su aparición? Las sombras eran risas oscurecidas, pero su esencia se había convertido en un grito hacia lo desconocido. Mariana sintió que el aire se le escapaba. Ese niño, con sus ojos profundos y tristes, era una imagen vívida de la inocencia que había perdido. «¡Detente!», fue lo único que logró gritar, pero no había suficiente poder en su voz para frenar el remolino de sombras que amenazaba con envolverlo. «Soy como tú, madre», murmuró el niño, su voz suave, casi un susurro. «He estado esperando, siempre he estado esperando». La imagen de Nicolás se mezcló con la del nuevo niño, y en su pecho la angustia se entrelazó con un hilo de esperanza. «No, no te llevaré conmigo, no puedo perderte a ti también», gritó Mariana. Pero una risa resonante llenó el aire, sacudiendo su ser. Las sombras a su alrededor se retorcieron, alimentándose de su temor. «Es un juego, una elección. ¿A quién eliges, madre? ¿A quién salvarás?», resonó la voz siniestra de la oscuridad. Mariana sintió el frío de esas palabras atravesar su piel, como si un hacha cayera sobre su corazón. «Yo elijo a Nicolás, siempre a Nicolás», proclamó, aferrándose a la luz que había comenzado a brillar desde lo más profundo de su corazón. Más profundo de su ser. Las sombras retrocedieron un momento, pero no estaban dispuestas a renunciar tan fácilmente. El nuevo niño se acercó, extendiendo su mano hacia ella. «¿No me conoces, madre? ¿No ves que también soy parte de ti?». El eco de su voz resonaba como una melodía triste, una parte de su pasado que jamás debería haber regresado. «No, te dejaré atrás, no me dejaré atrapar de nuevo», gritó, luchando contra la atracción que sentía. Mariposas de ansiedad danzaban dentro de ella, mientras cada recuerdo, cada lágrima, regresaba a su mente como un torrente incontrolable. «No, te dejaré atrás, no me dejaré atrapar de nuevo», gritó. La luz comenzó a resplandecer de nuevo, la determinación se revitalizó en su interior. «Tu amor puede liberarte, pero debes enfrentarte a la verdad», resonó nuevamente la voz familiar. Era su propio corazón palpitante retumbando en su pecho. Con este nuevo impulso, se vio obligada a mirar más allá del terror, a ver la luz que quedaba en su amor por Nicolás. La visión del nuevo niño se volvió más intensa, sus ojos parecían abrazar su alma. «No soy el enemigo, madre, solo quiero amar», dijo suavemente. El peso del pasado se deslizó por su espalda, y en su mente las imágenes de su vida se unieron, cada risa, cada llanto, cada momento vivido.
No puedo perderlo todo de nuevo, gritó, pero su voz era un eco débil en la tempestad que se había desatado. Las sombras reían, pero en su risa había una angustia palpable, la ansiedad de lo desconocido. En ese instante de conflicto, Mariana dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en la esencia de su amor por su hijo. Te elijo a ti, Nicolás, siempre a ti, en cada vida. No dejaré que se interpongan entre nosotros. Las risas detrás de la sombra se tornaron en gritos agonizantes, como si la luz estuviera consumiéndolas. La figura de Nicolás tomó forma nuevamente, más cerca, mientras Mariano alargaba su brazo hacia él. Todo estará bien, mamita, ven a buscarme, dijo su pequeño, y su voz resonaba con la claridad de un nuevo amanecer, revelando el camino hacia la luz. ¡Voy hacia ti!, gritó Mariana, repleta de determinación. Mientras corría, sentía que los tentáculos de la oscuridad se deslizaban detrás de ella, pero la luz en su corazón ardía con fuerza. Cada paso era una celebración de amor, de valentía. Y en un instante desgarrador, entre la luz y la sombra, Mariana dio el salto más grande de su vida. Sintió la energía de su amor traspasando el límite de lo posible, iluminando cada rincón de su ser. El grito de la oscuridad se tornó en un eco distante a medida que ella se acercaba cada vez más hacia la luz de su hijo. ¡Nicolás!, exclamó, llenando los espacios de su corazón vacío. En un suspiro de esperanza, todo podía cambiar. ¡Estoy aquí, hijo! Y en ese momento, el abrazo del amor finalmente los reunía. La oscuridad a su alrededor comenzó a desvanecerse, como un espejismo. Con cada latido del corazón de Mariana, las sombras se deshacían, y de repente, la niebla se rompió. El bosque cobró vida con el canto de las aves al amanecer, y el eco de la risa infantil llenó el aire. La neblina se disipó, y finalmente, el niño de ojos brillantes había desaparecido. Nicolás estaba aquí, en sus brazos. Mariana sintió el peso del mundo desvanecerse, la paz inundó su corazón. A su alrededor, el bosque volvía a ser lo que era, y aunque las cicatrices del pasado seguirían marcando su vida, había aprendido a abrazar lo que realmente importaba, el amor que siempre triunfó sobre la oscuridad. No podía cambiar lo que había pasado, pero sabía que siempre lucharía por él, su pequeño, su luz. Había enfrentado sus sombras y había emergido victoriosa. Y mientras la luz del día se abría paso a través de las hojas, Mariana supo que nunca estaría sola. El amor de una madre puede vencer incluso a la más profunda oscuridad. Todo había valido la pena. Si esta historia te ha impactado, es hora de que mueras de ganas por más. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias exclusivas que cambiarán tu perspectiva de la vida. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos ayude a seguir creando contenido de calidad para ti. Quiero en los comentarios tu reacción y tus teorías sobre el final. Déjanos saber cómo te sientes. Y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este cierre épico. Juntos somos más fuertes. ¿Te unes?